Vamos a esperar unos minutitos que se conecte el resto y en 5 minutos a más tardar ya empezamos con la clase, ¿sí? Mientras cuéntenme un poquito cómo han andado con la unidad, ¿les resultó complicada? ¿Les resultó fácil? ¿Quieren ir contándome? Bien, profe, ¿me escucho? Escucho. Buenísimo. Bien, sí, no tan complicado, bastante entendible. Buenísimo. Tuve un problema, profe, en enviar el trabajo, lo mandé en PDF. Bueno. Ahora cuando termine con la clase voy a ver si lo puedo transformar en Word o si me quedó guardado en Word para volverlo a subir. ¿Se puede editar eso o no? Sí, pero no lo vas a poder volver a subir, Estefanía, porque se puede subir un solo archivo por trabajo. No te preocupes, habiéndome avisado, yo lo descargo, lo transformo a Word y te puedo hacer las correcciones. Buenísimo. ¿Sí? Buenísimo. Listo, profe, gracias. Yo les pido habitualmente que lo manden en Word para poder hacerles ahí mismo las correcciones o los aportes o lo que haga falta para que ustedes tengan para poder cambiarlo, mejorarlo para las próximas, para el final, por ejemplo, ¿sí? Listo. Gisela, vos me decís acá que no te anda el micrófono, no hay problema, si tenés alguna consulta, alguna pregunta, antes de que empiece con la clase, hacémela acá, así yo te la puedo responder ahora, si tuviste alguna dificultad con el trabajo, con los materiales. Bueno, tengo una duda con la primera pregunta del práctico. ¿Cuál es tu duda de la primera pregunta? ¿No entendés bien a qué se refiere la pregunta? Bien. La primera pregunta decía, ¿por qué las enfermedades poseen una dimensión social? Eso lo vamos a ver bien igual en la clase, pero acordate que tanto para la antropología, tanto la cultura, la sociedad y demás, tienen una mirada social, es desde cómo lo piensa la sociedad la cuestión del enfermar. ¿Te acordás que en la primera clase, cuando habíamos hablado desde las distintas miradas, cómo se pensaba la cultura o cómo se pensaba la salud? Bueno, esto tiene un poco que ver con esa cuestión de que cada cultura, cada población, cada lugar en particular, va a tener una mirada desde lo social de cómo pensar si la enfermedad es un castigo, por ejemplo, si la enfermedad tiene que ver con cuestiones socioeconómicas o sociosanitarias. Entonces, viene por ese lado en pensar, ¿sí?, a la enfermedad desde el lugar de cómo piensa la sociedad, ¿sí?, según sus costumbres, sus creencias y su religión,
¿sí? Cómo piensa la sociedad que nos atraviesan las distintas enfermedades. ¿Te ayuda más eso a pensarla? Buenísimo. De todas maneras, ahora en el transcurso de la clase lo vamos a ir viendo un poco más. Antes de empezar con la clase, ustedes vieron que yo modifiqué el cronograma. Y lo modifiqué fundamentalmente porque me parecía que estábamos teniendo como demasiada distancia entre una cosa y la otra, si bien la materia tiene pocas unidades y tiene poca carga horaria, me parecía que era importante que pudiéramos agregarle algún encuentro más y que pudiéramos armar un trabajo práctico sobre esta unidad y el parcial integrador. Fundamentalmente, eso lo pensamos también con los otros docentes, porque como cambió la modalidad de exámenes finales, y eso no es algo que nos concierne directamente la decisión al IPAP, sino que es una decisión que viene desde educación, a partir de haber modificado el protocolo de clases y demás. Y al pasar nuevamente a la presencialidad, si ustedes vieron el tema del reglamento de alumnos en el artículo 34, dice claramente que los exámenes finales son presenciales. Eso fue siempre así. Por más que las tecnicaturas fueran virtuales, los exámenes finales siempre fueron presenciales. Hay 18 sedes, Choele es una de las sedes donde se va a tomar el examen, así que ustedes no tienen que trasladarse a ningún lugar. Después van a encontrar en la plataforma en los próximos días el cronograma de exámenes, donde ustedes van a tener que inscribirse, ¿sí? Van a estar los formularios para que ustedes se inscriban a las materias de este cuatrimestre, ¿sí? El tema de los exámenes presenciales tienen diferencia con lo que eran antes por ahí, lo que se hizo en pandemia, digamos, de los exámenes virtuales. En los exámenes virtuales podíamos hacer exámenes de opción múltiple, verdadero o falso, mientras que en los exámenes presenciales, si bien van a ser escritos, no son orales, van a tener que desarrollar los temas. ¿Sí? Van a ser preguntas a desarrollar. Entonces, algo que se nos ocurrió con los otros docentes es que por lo menos el parcial integrador que ustedes van a tener el día 10 de junio, el parcial integrador sea a desarrollar. Es una especie de práctica, digamos, de practicar un poco cómo va a ser el final. Así que bueno, la idea es un poco esa, no se asusten, todo lo que va a estar tanto en el parcial como en el final, es todo lo que hemos ido viendo en las clases. Si ustedes recuerdan y refrescan las clases sincrónicas, los power, los materiales a los cuales hemos ido haciendo más hincapié en el transcurso de las clases, si ustedes recorren eso, van a ver que los exámenes van a ser así de sencillos, ¿sí? Así que bueno, fundamentalmente eso. ¿Hay alguna duda con el cronograma? Ustedes recuerden, hoy tienen hasta casi las 12 de la noche para poder entregar el trabajo práctico de la unidad 3. También acuérdense que entre el 17 de junio y el 20 de junio tenemos la instancia de recuperatorios. O sea, que van a estar ahí todas las instancias evaluativas, el trabajo práctico 1, 2 y 3, y los 2 parciales para recuperar. Aquel que no le fue bien en alguna de esas instancias puede recuperarlo en la instancia de recuperatorio y puede regularizar la materia. No regularizan la materia, no se desesperen. Lo único que van a tener que, cuando se inscriban a dar el examen final, en vez de inscribirse como alumno regular, se inscriben como alumno libre. La diferencia que hay entre un examen regular y un examen libre es que en el examen regular van a tener menos preguntas que en el examen libre. Todavía no hemos decidido cuántas preguntas exactamente van a ser. Tenemos un máximo de 10 preguntas para los alumnos regulares y un máximo de 15 preguntas para los alumnos libres. ¿Sí?
tienen 2 horas de tiempo para realizar los exámenes, que es el mismo tiempo que tienen para realizar los parciales. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con eso? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Bueno, entonces el cronograma está claro, necesitan que se los refresque, está igual en el aula, así que lo pueden visualizar ahí. Vamos entonces con la clase de hoy. Yo les voy a compartir el Power. Voy a desconectar mi cámara porque me interfiere con cuando subo el Power me hace interferencia, no sé por qué, pero voy a desconectar mi cámara. Las preguntas les pido que no las hagan por el chat ahora, ¿sí? Mientras estoy dando la clase, sino que yo cada tanto voy a ir parando, les pregunto si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, y me la hacen. Y si no, cuando termino de dar la clase, abrimos a todas las preguntas y las dudas que les vayan surgiendo, ¿sí? Así lo hacemos como más dinámico. Bueno. Ahí estamos. Denme un minutito, que se está cargando. ¿Pueden ver ahí la clase? Sí, profe. Buenísimo. Arranco entonces con la clase de hoy. La idea de la clase de hoy es poder hacer una síntesis en relación a lo que vimos en la unidad 3, que tiene que ver con la antropología y las ciencias de salud. ¿Qué importancia tiene la antropología para las ciencias de la salud en cuanto a los conceptos de salud, de enfermedad y de cultura? En primer lugar, lo que nos vamos a preguntar es ¿por qué es importante integrar esta perspectiva de la antropología a lo que es la atención sanitaria? Nosotros en las clases anteriores fuimos viendo a partir de qué era la antropología, cuál era el método que utilizaba, ¿sí? La observación participante, la importancia de la observación participante, la importancia de la cultura para la antropología, y ahora vamos a ver cómo la antropología, a partir de todos sus estudios y de sus miradas, nos permite una inserción mayor en cuanto a la atención sanitaria, ¿sí? Y esto es a partir del análisis integral que hace de las personas, teniendo en cuenta la enfermedad y aquellos aspectos socioculturales que tienen que ver con el paciente. Y a partir de este estudio que hace la antropología, nos va a dar información acerca de las costumbres y de la cosmovisión de una determinada cultura o de una determinada sociedad. Y para ello, para recabar toda esta información, va a realizar trabajos de asistencia, trabajos de apoyo, trabajos de capacitación, que se van a ajustar a lo que son los valores culturales, a las creencias y al modo de vida. ¿Para qué? Para poder suministrar o apoyar con mejores servicios que den bienestar o aquellos cuidados significativos y provechosos y satisfactorios para la población. ¿Se acuerdan que nosotros planteábamos que los estudios o que el método que utiliza la antropología para hacer sus investigaciones era muy interesante y era apropiado para los agentes sanitarios, para cuando hagan las recorridas en sus zonas o en sus centros de atención, para justamente poder valorar y ver la cuestión de las costumbres y de las cosmovisiones, ¿sí? Que son lo que les van a dar las herramientas necesarias para transmitir dentro del equipo de trabajo, ¿sí? Para poder suministrar un mejor apoyo dentro del servicio que se le brinda a esa población en particular. Entonces podemos pensar en dos enfoques para poder entender cómo las personas y la manera que tienen las personas de afrontar los problemas de salud. Y lo podemos pensar desde el padecer y desde el enfermar.
Del enfermar vamos a hablar más adelante, pero es importante entender que el padecer es entendido como esa forma que tiene una persona de enfrentarse al problema de salud, sea o no sea una enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Cada persona, a partir de nuestra cultura, a partir de nuestros recursos, a partir de nuestras creencias, tenemos una manera de enfrentar nuestros problemas de salud, ¿sí? Y podemos transformar aquella creencia en un problema, en una enfermedad o no. Y la mirada del antropólogo, ¿qué nos va a facilitar en este punto? ¿Sí? Nos va a facilitar ese punto de vista y de conocimiento de la población con la cual vamos a trabajar y una manera y métodos específicos para poder encontrar la solución a esos problemas. ¿Cómo influye entonces la antropología en el ámbito de la ciencia de la salud? Ustedes recuerdan que nosotros decíamos que, si bien el objeto de estudio de la antropología es el ser humano y la comunidad en general, se basaba mucho y hacía un estudio profundo en relación a la cultura. Ahora, nosotros podemos pensar la cultura de manera más amplia, como lo piensa la antropología, o lo podemos pensar desde el lugar de la salud, ¿no? Y desde el lugar de la salud se hace como una clasificación muy genérica que tiene que ver con cuáles son las personas con cultura y cuáles son las personas sin cultura. Desde la salud se piensa que las personas con cultura son aquellas que tienen una formación escolar avanzada, que se originan en una familia con un medio socioeconómico o un nivel socioeconómico alto o medio, y que tienen cierto conocimiento de las artes y de la filosofía. Esto hace que se pueda afirmar que un buen paciente que tiene cultura, ¿sí?, va a poseer esa cultura suficiente para poder comprender y seguir aquellas orientaciones y cuidados que les va a transmitir el personal de salud. Mientras que una persona sin cultura es aquella persona que no tiene los estudios suficientes o una formación escolar más avanzada y que proviene de un nivel socioeconómico bajo, y que estos pacientes va a ser como más difícil trabajar con ellos, ya que van a actuar de manera equivocada, ya sea por ignorancia o por supersticiones. Podemos discutir estas concepciones de cultura y de las personas con cultura y las personas sin cultura, y quiénes acatan más las indicaciones médicas o no. Pero esto se plantea de modo muy genérico, ¿sí?, para entender que aquellas personas con mayor cultura es más fácil que acaten aquellas indicaciones en relación a las cuestiones de salud. Mientras que las personas con menos cultura es más fácil que acaten otras indicaciones, que tengan que ver más con lo religioso, o con lo místico, o con aquellas supersticiones en cuanto a si te pones rodajas de tomate en la frente, vas a bajar la insolación, por ejemplo. A eso nos referimos con las insolaciones, con las supersticiones. Hay alguien que tiene el micrófono encendido y le voy a pedir que lo silencie, por favor. Entonces, en relación a este concepto de cultura, y como veníamos diciendo antes, el concepto de cultura es un concepto base de la antropología, ¿sí? Pero lo podemos pensar para los profesionales de salud como un concepto instrumental. ¿Y por qué instrumental? Porque es el que le va a permitir interactuar con los pacientes, ¿sí?, de las diferentes clases sociales, religiones, grupos étnicos y demás, desde esas diferencias socioculturales que existen en el paciente, adecuando entonces la información en función de estas características. ¿Por qué? Porque los pacientes van a presentar comportamientos y pensamientos singulares en relación a lo que es, como decíamos antes, la experiencia de enfermar, la experiencia de la salud y la terapéutica a llevar a cabo para estar saludable. Por lo tanto, lo que podemos decir es que
partimos del concepto de que todas las sociedades tienen cultura y que esta cultura va a determinar las particularidades en cómo van a enfrentar las situaciones de salud y enfermedad. Y estas cuestiones inherentes a la salud y enfermedad hay que pensarlas a partir de esos contextos socioculturales específicos en los cuales ocurren. ¿Qué significa esto? Que no podemos generalizar, ¿sí? Si bien las cuestiones de salud, a partir de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y demás, están estandarizadas, tenemos que poder adecuarlas, ¿sí?, a las diferencias socioculturales, para que aquellas cuestiones o aquellas formas de implementar las terapéuticas en salud puedan llegar a todos de la mejor manera posible. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Sigo entonces. En relación a la cuestión, a los aspectos de la actividad sociocultural, tenemos que tener en cuenta que hay tres aspectos que son fundamentales, ¿sí? Y esta actividad sociocultural, que va a ser después la que nos atraviese al momento de poner en práctica nuestros planes de salud, tenemos que entender que esa actividad es aprendida, es compartida y está estandarizada. ¿Qué significa esto? Que es aprendida implica que no podemos explicar los diferentes comportamientos humanos a través de lo que es la biología en forma aislada. Y cuando decimos la biología en forma aislada es lo que les decía hace un rato. La Organización Mundial de la Salud estandariza las enfermedades, ¿sí? Y nos da a todos los profesionales de la salud ciertas herramientas, sí, estandarizadas, para que las podamos aplicar de modo general. Ahora, como esta cuestión apunta fundamentalmente a la cuestión biológica, ¿sí?, si la sacamos de la cuestión de la cultura, no vamos a llegar a la población para que pueda acatar, entre comillas, las cuestiones de cómo cuidarse, de prevención, de promoción de la salud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cultura va a modelar esas necesidades y estas características biológicas y corporales. Y esas necesidades son compartidas por los individuos que son los formadores de una determinada sociedad, ¿sí? Tomando entonces potencialidades en esas actividades específicas, actividades diferenciadas, simbólicamente inteligibles y comunicables. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que conocer la cultura que rodea y las creencias que rodean a esa población a la cual queremos llegar, ¿sí?, corriéndonos de la mirada biologicista únicamente, ¿sí?, e incluyendo la mirada cultural, para poder llegar de mejor manera a esa población. Esta actividad entonces tiene que ser compartida, que tiene que ver con la creación humana compartida por esos grupos sociales específicos, y tiene que ser estandarizada. ¿A través de qué? De formas tanto materiales, de contenidos y de atribuciones simbólicas que se le da a cada contexto. Y esto tiene que ver con la resultante de la experiencia, de los contextos y de los espacios específicos. Entonces, en cuanto a las formas, van a estar a partir de esa interacción social concreta con los individuos. Cuando nosotros salimos a hacer una recorrida por el barrio, ¿sí?, nosotros estamos trabajando en una salita, en un periférico, en un SIX, en lo que sea, y vamos a salir, ¿no?, como me gusta decirle a mí, caminamos la calle del barrio, ¿sí?, para encontrar y entender esas interacciones concretas entre los individuos, esas creencias, esas modalidades, esos estilos de vida de cada grupo social que rodea o que va a llegar a mi salita. Y la resultante de esta experiencia pueden ser esas transformaciones del entretejido compartido por esos diferentes segmentos sociales.
Si bien el contenido y las formas inherentes a cada cultura pueden ser aprendidos y pueden ser replicados individualmente, lo que le correspondería a la antropología es poder identificar esos patrones culturales que están repartidos por los colectivos de individuos. ¿Se acuerdan que anteriormente también decíamos, nosotros tenemos, por ejemplo, un determinado barrio que está inserto en una determinada ciudad, que está inserta en una determinada región, en una determinada provincia, en un determinado país? Y cada uno, desde los más pequeños a lo más grande, ¿sí?, van a tener esta cultura aprendida en función de los recursos que cada población tiene. Algunas cuestiones van a ser atravesadas en la sociedad en general, por ejemplo, de un país, y otras cuestiones van a tener que ver con la región y con la ciudad y con el barrio en sí mismo. El antropólogo tiene entonces que inferir sobre lo que existe en común, tanto en acciones, en atribuciones de sentido, en los significados que se les da, en el simbolismo que está proyectado en los individuos sobre ese mundo material y natural. Y por otro lado, tiene que ponderar sobre la experiencia de vivir en sociedad, de enfermarse, de curarse, es decir, de esa experiencia intersubjetiva y racional mediada por ese fenómeno cultural. ¿Sí? La cultura, entonces, como decíamos, lo que va a hacer es organizar el mundo de cada grupo social según una lógica propia de ese grupo social. Y esto es una experiencia que es integradora y total de pertenecer a ese grupo. Y es a su vez una experiencia formadora y mantenedora de grupos sociales que comparten, que comunican y que replican esas formas, replican en las instituciones a partir de principios y de valores culturales. Estos individuos que conforman estas sociedades, estos grupos y esta cultura, que son gradualmente socializados por estos patrones culturalmente evidentes en su sociedad, están construidos a través de lo que es la interacción social cotidiana, los procesos rituales de cada sociedad y las filiaciones institucionales. ¿Sí? Y estas filiaciones institucionales es importante entender que van a ser a esta transformación de los individuos en personas. ¿Qué significa esto? Que los van a transformar a partir de ser miembros de un grupo en el cual mutuamente se reconozcan, en el cual mutuamente pertenezcan. Por lo tanto, esta socialización va a ser la responsable de a partir de esa transmisión de los sentidos, del por qué hacer. ¿Qué significa este por qué hacer? ¿O qué permite este poder hacer? Permite entender esa integración, ¿sí?, y la lógica que tiene esa cultura. ¿Por qué? Porque esa cultura ofrece una visión del mundo, una explicación sobre cómo el mundo está organizado y cómo actuar en el mundo. ¿Sí? Por lo tanto, lo que vamos a decir es que es la cultura de un grupo la que va a proveer a los actores sociales de un sistema clasificatorio y valorativo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, sigo entonces. ¿Qué nos pasa con la cuestión de la cultura, la sociedad y la salud? Como ya dijimos, la cultura es un fenómeno total, que provee de una visión del mundo a las personas que la conforman. Por otro lado, las orienta, les provee un conocimiento, les provee de ciertas prácticas y de ciertas actitudes. A partir de todo esto, la cuestión de la salud y de la enfermedad se va a encontrar contenida en esta visión del mundo y de la praxis social, de ese quehacer de la sociedad. A partir de ahí, las enfermedades, vamos a darnos cuenta que siempre ha habido, digamos, una preocupación por la salud, ¿sí? Y esta preocupación por la salud y por la enfermedad han sido universales en la vida humana y presente en todas las sociedades.
más allá de las formas y de los modos que cada sociedad y que cada cultura tiene, o la importancia que le da a enfermar o no, a la salud o no. Cada grupo se va a organizar colectivamente a través de los medios materiales presentes en cada comunidad, de esos pensamientos que atraviesan la cultura de esa sociedad y de esos elementos culturales, ¿sí?, que se transmiten de generación en generación. ¿Para qué? Para poder comprender y desarrollar esas respuestas a las experiencias o a los episodios de la enfermedad, tanto individual como colectiva. Por lo tanto, a partir de estas creencias, a partir de estas preocupaciones universales, las sociedades en general desarrollan conocimientos y prácticas institucionales particulares para hacer frente a estas preocupaciones por la salud y a las enfermedades en particular. Y esto lo hacen a partir de lo que se llama un sistema de atención a la salud. Este sistema de atención a la salud lo que va a hacer es englobar todos los componentes presentes en una sociedad relacionados a la salud. Y va a incluir, por un lado, conocimientos sobre los orígenes de esos problemas, sobre las causas, va a intentar brindar un tratamiento o técnicas terapéuticas, y va a incluir a su vez a todos los agentes que van a estar en acción en relación a la implementación de prácticas en relación, o de tratamientos en relación a la enfermedad. Y se encuentran amparados en un esquema de símbolos, ¿sí? Es decir, un esquema simbólico que se va a expresar a través de las prácticas, de las interacciones y de las instituciones. Y estos esquemas o estos símbolos van a condecir con la cultura en general de ese grupo. Y van a servir ¿para qué? Para poder definir, para poder clasificar, para poder explicar aquellos fenómenos percibidos y clasificados como enfermedades. Este sistema de atención en la salud no está desacoplado de otros aspectos generales de la cultura. Y esto tiene que ver con que a partir de la comprensión de la totalidad, se van a aprender conocimientos y prácticas que van a estar ligados a la salud de los sujetos, ¿sí?, de esos sujetos que son formadores de una sociedad portadora de un sistema cultural propio. Y entonces este sistema de atención a la salud va a ser definido como un modelo conceptual y analítico, no como una realidad en sí para los grupos sociales con los cuales convivimos y estudiamos, sino que va a ser un modelo que va a intentar ayudar a sistematizar y comprender ese complejo grupo de elementos y de factores que están experimentados en lo cotidiano, a partir de la mirada científica por un lado, pero también la mirada cultural de ese grupo en particular. Entonces este sistema cultural de salud lo que hace es resaltar la dimensión simbólica del entendimiento que se puede tener sobre la salud. Y va a incluir, como ya decíamos antes, conocimiento, percepción y cogniciones. Esas cogniciones que son esos pensamientos o esas formas de pensar que están utilizadas para poder definir, para poder clasificar, para poder percibir y explicar puntualmente la enfermedad. Para eso tenemos que tener en cuenta que todas las culturas poseen conceptos sobre lo que es ser enfermo o saludable, y poseen clasificaciones acerca de las enfermedades. Y en estas clasificaciones las enfermedades van a estar como organizadas según determinados criterios que pueden ser a partir de los síntomas, a partir de la gravedad, a partir de la contagiosidad. Y estas clasificaciones y conceptos de salud e enfermedad vamos a darnos cuenta que no son universales, como les decía antes. En cada país, por ejemplo, o en cada continente se puede definir o se puede clasificar o se puede explicar la enfermedad de maneras diferentes, o cada cultura dentro de un mismo país
la va a explicar a partir de sus convicciones y de sus creencias. Este sistema social de salud es entonces aquel sistema que va a estar compuesto por las instituciones relacionadas a la salud, a la organización del rol profesional y a las reglas de interacción y de relaciones de poder. Va a incluir especialistas que no están reconocidos por la biomedicina, es decir, por el sistema de salud formal o por la organización del rol profesional. Y en este sistema social de salud implica estos tres sistemas, digamos, ¿no? Que tienen que ver los actos de bendición, los curanderos y brujos y hechiceros, los pastores y los curas, ¿sí? Que en cada sociedad tienen un papel específico que desempeñan frente al tratamiento de determinada enfermedad. Y los pacientes tienen ciertas expectativas en relación a ellos. Por lo tanto, vamos a decir que estos tres sistemas tienen que ver, por un lado, con la ciencia, ¿sí? Que va a usar más que nada la razón como una fuente de conocimiento, que observa, que experimenta y que aplica aquellas técnicas de investigación. Por otro lado, la religión, que se va a basar en estas cuestiones de fe, en la creencia, que tienen toda persona o todo enfermo para poder curarse, a partir de los rezos, de las plegarias, en esta creencia que las personas enfermas esperan la sanación a partir de estos medios, y por el otro lado, el tercer sistema que tiene que ver con el esoterismo, que es esa práctica que aplican ciertos curanderos, chamanes, hechiceros, y que generalmente también lo hacen a partir de la espiritualidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sigo entonces. Desde la enfermedad, pensando la enfermedad, como decíamos al principio, como una construcción social, ¿sí? Así como dijimos que la salud también era una construcción social, la enfermedad no queda apartada de esta construcción, porque la enfermedad puede ser entendida como una categoría desde una interpretación o como una construcción que va a ser variable en el tiempo, variable en el espacio, y hay que contextualizarla a partir de la teoría y de las prácticas sociales de cada agrupamiento humano que las produce, pero sin dejar de tener en cuenta las variables que dijimos recién, del tiempo y del espacio, ¿sí? Ustedes vieron que determinadas enfermedades en ciertas épocas con menores recursos eran pensadas de una forma y actualmente se piensan de otra, o que no tenían curación y hoy sí se pueden curar o se pueden estabilizar. Entonces, no por eso pensamos que es una construcción que además varía a lo largo del tiempo, del espacio y de la sociedad o de la cultura de esa sociedad en particular. Marc Augé es el fundador, es un antropólogo que fue fundador de lo que es la antropología de la enfermedad en los años 80, y él fundamentalmente el aporte que va a hacer a las cuestiones de salud en particular es que renueva la problemática antropológica en relación a la enfermedad, y va a decir que no hay sociedad en la cual la enfermedad no tenga una dimensión social. Y para ello va a ligar esa percepción individual que tiene cada uno con la percepción simbólica, es decir, con lo que se cree socialmente. Y va a plantear que socialmente se plantea o se define a la enfermedad a ese momento en el que el cuerpo sufre, ¿sí? Él además va a plantear los estudios de los sistemas de interpretación de la enfermedad y va a decir que se puede esclarecer el debate sobre la racionalidad de las creencias primitivas y la interpretación que se pueden dar de ellas. Y va a plantearnos entonces que el objetivo del antropólogo va a tener que ver con
aquellos estudios de los asuntos relacionados con la enfermedad y con las técnicas de sanación a lo largo del tiempo, ¿sí?, en determinados lugares y a partir de cada población. Y esto implica comprender la teoría y la práctica de determinado agrupamiento humano en relación a los cuidados del cuerpo y de las técnicas a utilizar cuando se enferma. Por lo tanto, va a utilizar nociones sobre el cuerpo, sobre la enfermedad y sobre la salud, que va a decir que todas estas nociones son construidas socialmente y que el antropólogo lo que tiene que hacer a partir de esta construcción es buscarles un sentido y buscar las estrategias sociales en ese proceso de manutención y de recuperación de la salud. Va a tener en cuenta entonces la cuestión de la diversidad cultural para estas conceptualizaciones, donde el cuerpo es pensado de manera como más genérica, como la sede de la enfermedad, donde se expresa la enfermedad y donde la sociedad juzga ese deber intervenir para poder restablecer ese equilibrio perdido. Y en cuanto a la enfermedad, ¿sí?, donde el cuerpo es el reservorio de esa enfermedad, va a asumir una importancia tanto en la teoría y en la práctica social de los grupos, porque es vista como una amenaza y como un riesgo a la vida. Una amenaza porque lo que hace es amenazar la estabilidad de esa persona y de ese cuerpo en un orden social, ¿sí?, y lo que amenaza es la continuidad de la vida y de la reproducción del grupo, ¿sí?, del grupo como sociedad. Y es un riesgo de vida por la cuestión de la disminución en la capacidad funcional, amenaza y desafía la alteración y la organización social e implica la interpretación de esta nueva situación, ¿sí?, y la definición de acciones que permitan reponer ese equilibrio original. ¿Estamos bien? ¿Se entendió los conceptos y las clases? ¿Sí? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Alguien quiere aportar algo? Bueno, veo que hoy están todos mudos. ¿Qué pasó? Adriana, Sí, Jessica. hola. Buen día. Sí, Buenas tardes. bueno, buenas tardes, ahora sí. Yo había dejado también la primera pregunta como para después de la clase porque no había entendido muy bien, porque también lo había relacionado y quizás estoy equivocada, con que tiene una dimensión social porque el hombre desde que nace, digamos, las personas desde que nacemos estamos vinculados todo el tiempo con el resto, con la sociedad, desde el nacimiento que tomás el pecho de tu mamá y eso deriva o no alguna enfermedad. Yo había entendido eso aparte de que había puesto esto, ¿no? De que variaba en el tiempo y el contexto de cada sociedad. Pero bueno, ahora entendí un poco más. Bueno, pero te terminó de quedar en claro entonces el porqué de la dimensión social de la enfermedad. Es decir, obviamente que tiene que ver con esta relación en la cual nos insertamos dentro de una sociedad a partir desde el momento en que somos concebidos, en realidad, ya de alguna manera, porque ya estamos siendo signados de alguna forma, ¿sí? Ya estamos a partir de los cuidados maternos, ¿sí?, los cuidados que debe tener, y depende de cada cultura, ¿sí?, es cómo se cuidan, cómo se lleva ese embarazo, si hay situaciones de riesgo o no. Digamos que todo eso va atravesado
a partir de una cultura, ¿no? Entonces, Sí. toda la dimensión, tanto de la salud como de la enfermedad, es una dimensión social. ¿Mm? Bien. Es decir, no Bien. queda por fuera de la sociedad, no es algo que, de hecho, hasta las normas que se establecen en relación a qué es salud y qué es enfermedad, ¿sí?, están atravesadas por un contexto social. Sí. Más allá de que hablemos desde lo científico o lo no científico, están atravesadas por un contexto social, por una época determinada. Como les decía recién, antes la gente se moría por la polio, ¿sí?, o quedaba con secuelas graves de la polio. Y hoy se ha combatido la polio y tenemos vacunas y vacunamos a todos los niños desde que nacen, ¿no?, para que no vuelva a aparecer. Lo mismo con la viruela y lo mismo con un montón de enfermedades. Y otras enfermedades que por ahí no se pueden erradicar, hemos encontrado, si bien no la cura, pero sí una manera de mantener una cierta estabilidad en relación a esa enfermedad, ¿no? Entonces, por eso decimos que esta definición, ¿sí?, o esta concepción de la enfermedad nos atraviesa a partir de las culturas. Y entonces, por eso hablábamos de esos tres sistemas. ¿Mm? El sistema científico, el sistema religioso y el sistema chamánico, pongámosle. ¿Mm? Donde que también el sistema tanto religioso como el chamánico han ido creciendo a partir de la experiencia y de las situaciones que han ido atravesando. ¿Mm? ¿Quedó claro ahí, Jessy? Buenísimo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profe, yo nada más Sí, quiero Estefanía. aportar. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí. Que hoy en día, digamos, lo que es el tema de los brujos y eso, como que ya no se ve tanto, digamos, más lo científico y la religión, porque una persona se enferma y lo que obviamente recurre siempre a la medicina, pero también a la religión, o sea, es lo que más se ve hoy en día con las cadenas de oraciones y eso que siempre se pide. Te sorprendería, Estefanía, saber cuántas personas con enfermedades terminales, ¿sí?, recorren todo lo que tienen a mano, ¿sí?, brujos que les tiran las cartas, que les hacen lecturas o que les dan brebajes, ¿sí?, porque buscan por todos los medios curarse. O esto vos lo podés decir a partir de la sociedad en la cual vivís, pero si nosotros nos vamos a culturas, por ejemplo, a las culturas más indígenas, ¿sí?, los pueblos originarios, lo primero para ellos va a ser el chamán, el hechicero, el machi, la machi, ¿sí?, porque esa es su cultura. Entonces, es cierto que nosotros estamos atravesados por una determinada cultura, ¿no?, a la cual pudimos ir accediendo y teniendo otros conocimientos, y eso nos permite acceder a cuestiones más científicas, ¿sí?, con otros avances. Pero hay otras culturas, ¿no?, que tienen como prioridad las cuestiones más chamánicas, ¿no?, que primero parten de ahí para después, si llegan a las cuestiones científicas, poder acceder. Claro, profe, sí, yo hablaba más o menos de lo que es nuestra sociedad hoy en día, no relacionándome con lo que sí, es sabido que los pueblos originarios, ellos son muy creyentes, tienen su cultura y tienen su forma de determinar la enfermedad. Yo me centraba más en lo que es nosotros hoy en día como sociedad, que nos centramos mucho siempre en la medicina y la fe. Estamos de acuerdo, por eso te decía, pero no nos olvidemos que existen, porque en nuestras sociedades, como vos bien decís, también convivimos con personas de otras culturas, con personas de los pueblos originarios, ¿sí?, que si bien se han incluido o los hemos incluido en nuestra sociedad y estudian, ¿no?,
pero mantienen, ¿sí?, ciertas pautas que hacen a su cultura, en las cuales antes de acceder a lo científico, ¿no?, acceden, porque nosotros, porque vivimos en el sur, yo hablo del pueblo mapuche, ¿no?, que es el pueblo originario que más atraviesa nuestra sociedad. Nosotros tenemos muchas personas mapuches que conviven con nosotros, pero que primero van a acceder, ¿sí?, a su cultura para ver la cuestión de la salud y enfermedad. Si con eso no logran resolverlo, no logran hacer algo, van entonces a lo científico, ¿no? Entonces, digo, esto no es menospreciando ni quien accede a las cuestiones más chamánicas, ¿sí?, ni quien accede a la religión. Hay algunas religiones, ¿sí?, que también están atravesadas fuertemente por sus creencias, ¿sí? Y entonces no permiten una transfusión de sangre, o que se los resucite si están en un paro. Digo, hay un montón de cosas que igual nos atraviesan por más que tengamos esta cultura que es la que tenemos. Ni mejor ni peor. ¿Mm? Digo esto porque es importante en cuanto a que cuando a ustedes les toque, o si ya les toca, salir a recorrer el barrio, salir a ver, abrir los ojos, ¿no?, los ojos y las orejas, para poder ver cuál es la cultura, cuáles son las creencias que atraviesan a ese grupo social al cual ustedes después van a asistir. Ese grupo social que accede o no al centro de salud en el cual ustedes están. ¿Mm? Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque muchos de los que no acceden puede ser por ignorancia, ¿sí?, o puede ser por creencias, o puede ser por mitos, ¿no? Donde primero intento, porque a mí me dijeron, como les decía en la clase, a mí me dijeron que si estuve mucho tiempo al sol y me insolé, que me ponga un vaso de agua en la cabeza y que cuando el agua empiece como a hacer borbotones, me curé de la insolación. Capaz que es cierto, capaz que funciona, ¿no? Pero también A mí me sabemos lo hicieron, sí, funciona. ¿Cómo, Estefanía? A mí me lo hicieron un par de veces, sí, sí. Y te Es curaste. como dicen, es creer o reventar. Por eso, a veces hay cosas que funcionan, que tienen que ver con Claro. experiencias, ¿no?, de antaño. Digo, no todo lo que se hacía antes está mal, ¿no? Y a veces nos saca de un apuro, pero otras veces interfiere porque dilata el tiempo de acceder a un sistema de salud que nos resuelva el problema, y a veces podemos terminar muriéndonos, ¿sí?, porque en realidad creíamos que me había comido 3 barras de chocolate y me empaché, ¿no? Y como le dicen, la bruja del barrio me curó el empacho con la cinta, ¿no? Y no era una indigestión lo que yo tenía, ¿no? Y después tenía un cáncer galopante de estómago y yo siempre me curé el empacho. Entonces, digo, no está ni bien ni mal, tiene que ver con las creencias de una determinada sociedad, de una determinada población, con la cual no tenemos que competir con las creencias. La idea no es competir con las creencias. La idea es poder acercar a esas personas a partir de sus creencias, acercarlas, ¿sí?, para poder hacer prevención y promoción de la salud, ¿sí?, de aquellos aspectos que son más saludables. Vivo con dolor de cabeza y son terribles dolores de cabeza que tengo, y una persona me cura el mal de ojos. Y a mí se me pasa el dolor de cabeza, pero a los 2 días estoy otra vez igual, y a los 3 días estoy otra vez igual. Y cada vez que me curan el dolor de cabeza, el mal de ojos, ¿sí?, me resulta, porque yo realmente se me va. Y a partir de eso
podemos hablar de un montón de cosas, podemos hablar desde la sugestión, podemos hablar de un montón de cuestiones, pero si a esa persona También, que tiene tantos problemas de dolor de cabeza no le evaluamos, ¿sí? Donde podemos llegar a decir, y puede ser que esté ojeada, ¿no? O tiene determinada patología que requiere de una asistencia diferente. ¿Mm? Entonces, yo no voy a contradecir a la persona que cree que está ojeada. Digo, ¿quién soy yo para decirle, por más que esté dentro de la ciencia, sea, ¿quién soy yo para decirle o criticar sus costumbres y sus creencias? No soy nadie para hacer eso. Porque si yo voy a criticar las costumbres y las creencias, lo único que voy a lograr es que esa persona se aleje más, en vez de convocarla. En todo caso, ¿sí? Voy a intentar acercarla, voy a intentar aprender de sus usos y sus costumbres para mostrarles que además de eso, hay estas otras herramientas que pueden ser saludables, que pueden ser útiles, que pueden ser necesarias. Pero que además de que la bruja del barrio le cure el mal de ojos, no estaría mal charlar con el médico de la salita para que no le siga pasando estos dolores de cabeza. ¿Se entiende? Entonces, esta cuestión de entender la enfermedad desde esta cuestión, desde esta dimensión social, ¿sí? Es un poco esto, es entender que esa dimensión social está atravesada por todos estos factores. ¿Mm? Y que estos factores no tienen que competir uno con el otro, sino que tenemos que tratar de ver cómo compatibilizamos, ¿sí?, una creencia con lo que nosotros creemos que científicamente está aprobado. Porque hoy podemos decir que científicamente determinada enfermedad tiene estos síntomas y estas formas de curarse, y dentro de 50, 80 años tal vez nos rebatan todo esto, porque se encontraron otros orígenes, otras técnicas y demás. ¿Sí? Entonces, me parece que tiene que ver con esto, con que lo fundamental es no ir a chocar con las creencias, con los saberes propios de cada cultura, sino ver qué tomo de esos saberes, qué me sirve de esos saberes para poder ayudar en ese grupo social para que se enfermen menos, para que no se mueran tan jóvenes, ¿sí?, para que tengan una calidad de vida lo más saludable posible, a partir de nuestras creencias. ¿Sí? Verónica, me parece que vos algo querías aportar y yo te corté. sí, perdón, pasa que me metí ahí. No, yo quería hablar lo que es la medicina alternativa también, que hoy en día se ve mucho y que un poco está relacionada con lo que por ahí nos contaron nuestros abuelos, qué sé yo, por ejemplo, el tema de uso de yuyo, todas esas cosas. Nada más que como que, qué sé yo, hay que conocerla y eso, y es más o menos está relacionada. Es verdad lo que vos decís, pero en realidad, digamos que la parte científica cada vez se está incluyendo más, y ya se dejó de decirle medicina alternativa para decir medicina complementaria. ¿Sí? Claro, y también la diferencia que por ahí yo veo, por ejemplo, yo vengo de Balcheta, de zona rural, y bueno, allá no se conocía, o sea, no se conoce recién, de hecho se está conociendo, pero como que la gente, no sé si le tiene temor o no le da importancia. Acá, por ejemplo, en esta zona es mucho más conocida. Sí. O sea, he escuchado a gente que hace tratamiento con medicina alternativa y todo eso. Por eso, acordate que hoy en día ya se le dejó de decir medicina alternativa y se empezó a plantear más
la medicina complementaria, ¿sí? Que si bien, ¿por qué decimos complementaria? Si bien no tiene, y se están haciendo estudios, no tiene un basamento científico puntual, ¿no? Nosotros sabemos que para una investigación científica hay que cumplir un montón de pasos, ¿no? Para que algo podamos generalizarlo y decir esto es científico. Pero en cuanto a las cuestiones más complementarias, que tiene que ver con una medicina más holística, ¿sí? Donde se tienen en cuenta un montón de factores y donde se tienen en cuenta lo que la tierra nos brinda, ¿no? Y la medicina, los yuyos, otros hablan de, por ejemplo, las flores de Bach. Las flores de Bach fueron creadas por un médico, ¿sí? Que empezó a investigar y empezó a ver las propiedades de las flores y que ayudaban, pero que complementaban, ¿sí? A las terapéuticas médicas en determinadas patologías, en determinados cuadros, en determinadas situaciones, que no curaban, ¿no? Lo mismo pasaba con los yuyos. No curan del todo, pero son una buena alternativa para mitigar paralelamente al trabajo más clínico, más científico. Y esto, cada vez estamos yendo más a la medicina natural, ¿sí? Y no tan invasiva, cada vez estamos bregando más por una medicina que no sea tan invasiva, que tenga en cuenta todo esto que estábamos diciendo, la cultura de la población, ¿sí? Los saberes de cada cultura, para poder entender, por eso yo les decía recién, no nos tenemos que pelear, ¿sí? Con aquel que va a la curandera a que le mida el empacho, ¿sí? Porque es algo que nosotros racionalmente no vamos a entender, no podemos entender, nos cuesta entender, porque no es nuestra creencia, nos cuesta entender que alguien con una cinta esté midiendo a la persona y que después pasaran un par de horas y la persona se siente bárbaro. ¿Sí? Entonces, pero nadie nos dice que esa persona le hacen la medición tres días seguidos y que durante esos 3 días seguidos esa persona tuvo que hacer una dieta porque el curandero le sugirió, come poco, toma té, ¿no? Entonces, le dijo lo mismo que le dice un médico cuando alguien está indigestado. ¿Sí? Comí mucho, me indigesté, tengo la panza inflada así, ¿no? Que pensamos tengo un ataque de hígado, y el médico ¿qué me va a dar? Una dieta. Principalmente me va a dar una dieta, y si tengo mucho dolor de estómago, y me va a dar o una buscapina o algo para que me baje ese dolor y esa inflamación. Se dan cuenta que no está tan alejada la ciencia de la práctica, ¿sí? De una creencia que también la está ayudando a la persona. El problema es que cuando nos quedamos solamente con la creencia, podemos terminar con enfermedades graves. Entonces, lo que vos decís, Verónica, es cierto, hay muchos lugares donde se utilizan estas formas, y me gusta decirlo, insisto, complementarias, porque no son alternativas de nada. No es una alternativa, una cosa o la otra. Por eso decimos que se complementan, porque pueden interactuar ambas. ¿Algo más? ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿Alguna mirada, algún pensamiento? ¿No? Bueno, entonces yo voy a cerrar la clase con un par de cositas nada más para que tengan en cuenta para lo que se viene, cómo seguimos con la materia. La materia hoy terminamos de darla, ¿sí? Ya que con la unidad 3 se termina en la parte teórica de la materia. Nos queda, bueno, que hoy terminen de entregar el trabajo práctico. Vamos a tener, antes del parcial integrador, vamos a tener
otra clase virtual, ¿sí? Que la idea de esa clase es hacer el cierre, pero fundamentalmente haciendo como un cierre de las 3 unidades, ¿sí? Que sea una clase como integradora de todo lo que hemos visto, apuntando a aquellos puntos de cada unidad más importantes, ¿m? Y que nos dé como el cierre de toda la materia para que ustedes puedan apuntar bien y orientarse bien en el estudio de la materia para poder rendir el examen final. También les voy a dejar, creo que ya se los dejé, la guía de estudio. Esa guía de estudio tiene un montón de preguntas que no son para que ustedes las tengan que entregar. Eso no es una guía, no es un trabajo práctico ni nada, es una guía para ustedes, ¿sí? Que a partir de esa guía ustedes vayan contestando esas preguntas, ¿m? Que son el estilo de preguntas que vamos a tomar en el examen final. ¿M? Esas preguntas son de las 3 unidades, de las cuestiones más importantes de las 3 unidades. Así que yo les sugiero que le den bolilla, porque bueno, hacen un resumen de todo lo que hemos visto. Mi sugerencia, cuando se vayan respondiendo, háganla la guía, respondan las preguntas, pero traten de responderlas en lo posible desde ustedes, ¿sí? No en un copio y pego. ¿Por qué? Porque el día del examen ustedes no van a tener los materiales para hacer copio y pego, porque van a tener que escribir lo que ustedes entienden, ¿sí? Lo mismo el día del parcial. El parcial integrador es también así, ustedes van a tener que escribir, tienen 2 horas para responder las preguntas y tienen que haber estudiado, ¿sí? Porque no pueden estar con todos los apuntes ahí dando vueltas a ver qué dice de acá, porque no van a llegar a responder, ¿sí? Entonces, traten de, entre los trabajos prácticos que ustedes hicieron, las clases sincrónicas y todo lo que hemos ido viendo, ustedes van a ver que van a poder responder esa guía tranquilamente, ¿sí? Pongan sus palabras, anímense a equivocarse en todo caso. Si se equivocan, hagan este ejercicio ya con el parcial. Si se equivocan, tienen otra opción. Si rinden mal un examen final, no es la muerte de nadie, ¿sí? Aprendan en qué se equivocaron y pueden volver a darlo. Tienen 2 años y una mesa más para poder rendir. Por año hay 3 mesas de examen. Digo, no es la muerte de nadie. No se desesperen, ¿sí? Todos entendemos, de última, no pueden rendir las 4 materias que tienen ahora, rindan algunas ahora y rindan otras a fin de año, y en febrero podrán rendir otras. Digo, no se enloquezcan, ¿sí? Yo entiendo lo que es laburar, atender a los hijos, tener una vida y elegir estudiar. Elegimos estudiar porque queremos crecer, porque queremos profesionalizarnos, ¿m? Porque queremos hacer o desempeñarnos mejor en el trabajo que ya hacemos. Pero es una elección, y si hacemos esta elección tenemos un compromiso. Y como a mí me gusta decir, ese compromiso tiene que ver con cola en silla. Generalmente lo digo más guarango, pero no da porque estamos en una clase, ¿sí? Pero es así, es elegir, armarnos nuestro propio cronograma, hablar con nuestra familia, que entienda nuestra familia que para nosotros esto es importante, ¿sí? Porque es así, porque esto no solamente beneficia a cada una de ustedes, beneficia al grupo familiar, porque esto nos va a ayudar a mejorar en nuestros trabajos, a que nuestro trabajo sea reconocido, ¿sí? Por acceder a otro grupo, que es el grupo de los profesionales. Entonces, económicamente también nos va a ser más redituable. Pero más allá de eso, nos va a favorecer porque
cuando uno estudia y cuando uno va avanzando en el estudio, uno se siente contento, se siente bien. Y más allá del cansancio y de que a veces le resta tiempo a la familia, el tiempo que le dedica es de mejor calidad, porque nos sentimos bien porque estamos haciendo algo que nosotros deseamos, porque nadie nos obliga a estudiar. Recordemos siempre eso, el estudio es una elección que hacemos, y es la mejor elección que podemos hacer. ¿Sí? Seguir formándonos, seguir capacitándonos, y este es un primer paso. Después, cuando uno termina una carrera, uno quiere seguir estudiando, quiere seguir formándose, quiere seguir especializándose, porque hay cosas que me fueron gustando más, porque quiero seguir estudiando, y está buenísimo. ¿Sí? Entonces, sí, a veces pensamos o sentimos culpa porque tenemos los chicos chiquitos y les restamos tiempo. Pero ojo, porque el tiempo que le dedicamos va a ser de calidad igual. ¿Sí? Yo parte de mi carrera la hice con mis hijas muy chiquitas. Una tenía 1 año y medio y la otra tenía 8 meses. Así empecé. Y toda mi carrera las hice con ellas, que se sentían orgullosas a medida que iban creciendo. A mí me causaba mucha gracia, yo no tenía problema de que ellas invitaran, yo prefería que invitaran a sus amiguitos a jugar a casa, porque no tenía que estar llevando a una, llevando a la otra, yendo y viniendo, y eso me restaba tiempo. Entonces, se juntaban en casa, y yo me sorprendía de verlos a todos alrededor de la mesa donde yo estaba estudiando, y todos hacían que estudiaban, ¿no? Y hablaban bajito para no desconcentrar a mamá, pero estábamos todos ahí estudiando, y ellos haciendo dibujitos. Entonces, digo, sí, la carrera que yo elegí estudiar era una carrera que implicaba mucha lectura, muchos libros por leer. Ustedes saben que yo soy psicóloga, y eran muchas horas con la silla, ¿sí? Sin embargo, a pesar de tener a mis hijas, a pesar de tener al padre de mis hijas, bueno, todos entendían que mamá había elegido estudiar, ¿sí? Porque quería tener su profesión y porque eso mejoraba la calidad de vida de todos, ¿no? Y esto uno lo tiene que poner en palabras en sus hogares. Y es cierto que además trabajan, yo también trabajaba, y que volvemos cansados, pero si nosotros nos organizamos, no tienen que estar todo el día estudiando. Es armarse un organigrama, decir, este organigrama lo respeto, lo comparto en familia para respetarlo yo, que lo respeten los otros, y que cuando yo empiezo a flaquear, porque estoy cansada, porque uy, la pucha, tengo que estudiar otra vez, el otro, el que tengo al lado, ¿sí? Ya sea un familiar, sea la pareja, sea un hijo grande, me diga, no, este es tu horario de estudio, te sentás ahí. ¿Sí? Pero nada, esto es compartirles un poco mi experiencia, ¿sí? Y decirles que se puede hacer, ¿sí? Yo desde que empecé a estudiar, desde que empecé con mi carrera, muy jovencita, hasta el día de hoy sigo estudiando y sigo especializándome y sigo formándome. Me parece que es la mejor manera y lo mejor que yo puedo brindarles a mis pacientes. No solamente a mis pacientes, a ustedes como alumnos también. Porque yo sigo estudiando y sigo formándome para compartir con un otro, ¿no? Y más quienes estamos dentro del ámbito de la salud, lo que tenemos que hacer es compartir con el otro nuestros conocimientos, enriquecernos del conocimiento del otro, ¿sí? Y enriquecer al otro con nuestro conocimiento. Y van a ver la satisfacción que uno siente, y seguramente quienes ya están trabajando en el ámbito de salud lo vivencian igual, la satisfacción que uno siente cuando el otro entiende y agradece ese tiempo que le aportamos, esa escucha que le brindamos, ¿no? Esa contención, ese
resolverles algo que para la persona era un mundo y para nosotros fue simple. ¿Mm? Entonces, nada, métanle con el estudio. No se van a arrepentir de estar estudiando. ¿Sí? No flaqueen. Y cuando flaqueen, pidan ayuda. Puede ser a partir de los profesores, puede ser a partir de la familia, de amistades, de sus propios compañeros, para apoyarse en esos momentos en los que uno flaquea. Porque sí, hay un montón de momentos en los que uno flaquea. En los que uno dice, más, sí, basta. ¿Para qué? ¿Para qué? Para uno. Porque esto tiene que ver, insisto, el crecimiento personal. Y el crecimiento personal nos va a llevar a un crecimiento en todos los aspectos, a un crecimiento familiar, a un crecimiento económico, a un crecimiento en el reconocimiento. ¿Sí? Me parece bárbaro, Gisela, lo que pones ahí, nos pones en el chat. Nosotras tenemos un grupo de WhatsApp y nos ayudamos entre todas. Es lo mejor que pueden hacer, porque hacer grupo, hacer equipo de estudio, ¿sí? Aunque no se puedan reunir, a veces no hace falta reunirse. Hoy por suerte, bueno, las tecnologías nos ayudan también un montón a estar todo el tiempo en contacto. Y en donde uno quiere flaquear, apoyar, incentivar, estimular, todos necesitamos el estímulo. Y cuando a alguno le sale algo bien, felicitar, porque a todos nos gusta que nos feliciten cuando hacemos las cosas bien. Y si a alguno le salen las cosas mal, estimularlo porque después le pueden salir las cosas bien. ¿No? Entonces, es importante. Porque esto además, el estudio, otra cosa que nos enseña, más allá de las cuestiones teóricas básicas, lo que nos enseña es que cuando nosotros trabajamos en equipo, nuestro trabajo sale mejor. Y esto después, si nosotros lo podemos poner en práctica en nuestros equipos de trabajo, ¿no? Y estimulamos a trabajar en equipo y apoyarnos uno con nosotros, no importa la profesión que tenga cada uno, porque ahí, en el lugar de trabajo, somos todos importantes, porque cada uno de nosotros, tengamos el rol que tengamos, somos imprescindibles. ¿Sí? Desde la persona que cree que porque ser mucama es indigno, y es fundamental el trabajo que hace la mucama, el servicio de limpieza, el que prepara una comida, el de mesa de entrada, el agente sanitario, el médico, el psicólogo, el terapeuta ocupacional, el kinesiólogo, todos son fundamentales, ¿sí? Y ese engranaje tiene que funcionar, ¿sí? Más allá de las cuestiones de las políticas públicas, ¿sí? O de las políticas y de los descontentos que podemos llegar a tener en cuanto a las cuestiones salariales, económicas y de reconocimiento. Más allá de eso, digo, que trabajemos en un equipo interdisciplinario de respeto, ¿no? Es importantísimo porque la función de cada uno es fundamental en lo que le vamos a brindar a la sociedad. Para eso estamos ahí. ¿Sí? Nada, me salgo del lugar de mamá, que ustedes ya deben tener la suya, y los dejo para que descansen, que tengan un hermoso fin de semana. No sé cómo está por allá, pero por acá hace un frío terrible, mucho frío tenemos, así que será o para quedarse en casita tapaditas hasta acá arriba mirando alguna peli o leyendo algún libro, o estudiando para dar el parcial de la materia, o de las materias, ¿sí? Y también para disfrutar, ¿sí? Profe, una consulta. Sí, escucho. ¿Qué estaba pidiendo ahí en el chat? ¿El número de documento?
Claro, porque en los listados yo tengo número de documento y nombre y apellido, entonces que pusieran las dos cosas, nombre, apellido y número de documento. Eso lo mando antes de que corte la clase. Ahí lo mando. Anotate el nombre, apellido y tu número de documento, así yo después paso a la planilla, ¿sí? ¿Alguna otra consulta? Mónica, ¿estabas a punto de decir algo o me pareció? No, simplemente decirle gracias por sus palabras. A veces lo necesitamos. Bueno, yo tengo un montón de palabras, así que cuando necesiten avisen y les dejo palabras para... No, me alegro que te sirvan. Insisto, la idea es, más allá de uno ser docente, también pasó por ser estudiante y es bueno poder hablar de otras cosas más allá de la materia, ¿sí? Algunas cosas y más llegadas a estas épocas que se vienen todos los exámenes y demás, que uno empieza a tener como chuchito, ¿sí? Poder compartir y apoyarlos, ¿sí? Para eso estamos también los docentes, no solamente para reproducir material y experiencias, sino también para poder acompañar en este proceso, ¿sí? Gracias a ustedes, chicas, por estar acá, y me alegro que les sirva los aportes que puedo hacerles. Insisto, ante cualquier cosa, les voy a dejar un foro abierto después de la guía de estudio, para que cualquier duda, cualquier pregunta, la plasman ahí. No me la manden por mensajería interna, mándenla en el foro. ¿Por qué? Porque la duda de uno le puede servir a otro, ¿sí? Y si alguien, ante la duda de alguna compañera, alguien tiene la respuesta, póngala, ¿sí? Yo igual voy a aportar, pero está bueno también que puedan interactuar entre ustedes. No le tengan miedo al foro, porque yo veo que no participan de los foros, salvo que les ponga foro obligatorio, ¿sí? No, participen del foro, porque el foro también es interacción, ¿sí? Conmigo y entre ustedes también, ¿sí? Y se Sí, generan... profe, pero nosotros tenemos el grupo de WhatsApp igual, así que estamos constantemente conectadas ahí, más que nada, en el Pero yo WhatsApp. ni me entero. Y yo no les puedo aportar ahí, ¿sí? Y yo les digo la verdad, no participo de los grupos de WhatsApp porque si no me enloquecen con el teléfono, y yo mi teléfono lo tengo 24 horas del día encendido por mis pacientes. Entonces, nada, participen en los foros, cuando hay preguntas, cuando hay dudas, cuando hay cosas que no saben, manden, además de lo que ustedes debaten, que está genial, insisto, pero usen el foro, porque ahí yo les puedo aportar algo. O capaz que no, pero en general capaz que les puedo aportar algo. ¿Sí? Entonces, yo les voy a dejar el foro abierto y ante cualquier duda, cualquier consulta, la plasman ahí. El que puede responde, no saben, yo igual voy a responder. ¿Sí? Listo, no hablo más. Buen fin de semana. Chao, chicos. Chao, profe, chao, chicas. Chao, gracias.